Muy buenas noches, licenciado Anthony Chino Mamani. Nosotros somos el grupo número 5. Los integrantes somos Muñoz Flores de Cacha Elizabeth, Alba Juárez Santos Eric, Sedano Pinillos Alfredo Esteban, Nacayo Ibáñez Renzo Ideaki, Nacayo Cavada Pablo Samuel. El curso que nosotros estamos llevando, Teología de Culto. Bien, en esta oportunidad nos ha tocado el tema Análisis y estructura del culto cristiano. Desde los tiempos de Moisés, todo el pueblo hebreo se consolida como nación cuando tienen una legislación, poseyendo un territorio delimitado, sus fronteras, con un órgano de gobierno establecido y un rey, y el pueblo acabado de recibir los 10 mandamientos, toma posesión de la tierra prometida. Tenían en Jehová como rey soberano y el gran mandamiento. Deuteronomio 6, del 4 al 5. El Shema es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. El primer aspecto de la adoración implica la afirmación de Dios, su unicidad divina y exclusividad. El segundo aspecto es señalar la existencia de un único Dios, intangible, invencible, irreprensible, un carácter trinitario. Cuando adoramos y alabamos al Padre eterno y se revela plenamente en la persona y la obra redentora de Jesucristo, e invocamos al Espíritu Santo, quien santifica nuestras vidas. Tercer aspecto, siendo el carácter cristológico, rememorando la plenitud de la revelación de Dios salvando a la humanidad en Cristo y su promesa de su segunda venida, que tenemos en Mateo capítulo 16, versículo 27. Tenemos el esquema, contenido del culto, unicidad y exclusividad, carácter trinitario, su énfasis cristológico. Bien, vamos a compartir el tema de la estructura bíblica del culto. Es cierto que el culto está, de alguna manera, su desarrollo está determinado por la cultura o aspectos culturales o de interpretación que se hace en la Biblia, es decir, en nuestros tiempos, ¿no? Cada lugar, cada zona, pues desarrolla el culto de una manera muy eh, personalizada, digámoslo así, de acuerdo a sus propias características. Pero el culto, la ceremonia que se hace en honor al Señor, ha tenido un énfasis en su desarrollo histórico y bíblico. Por ejemplo, en el principio su énfasis era ceremonial y simbólico. Luego el énfasis se tornó hacia la palabra, hacia la enseñanza de la palabra en un aspecto didáctico. Y finalmente, en nuestro tiempo ya pues vemos una fusión de ambos aspectos. Cuando el hombre cayó en pecado, la expresión del culto se daba a través de la, de la, de los sacrificios, de las ofrendas que se presentaban a Dios desde la época de la caída hasta la época del post-exilio aproximadamente. Se hacían o se desarrollaban los cultos a través de las ofrendas y los sacrificios dentro del templo. Esto era un simbolismo, por supuesto, cada sacrificio, cada ofrenda tenía un enorme simbolismo acerca de la obra redentora de Cristo, bueno, de todas sus obras, todas las obras realizadas por Cristo, tanto en su vida como en su muerte y resurrección. Entonces, el énfasis en ese tiempo, durante esa época, fue o fue enfatizando el aspecto simbólico. Después del exilio, ya con la obra de Esdras, vemos que se comenzaron a formar las sinagogas, ya un poco independizándose, si se quiere, del culto del templo y haciendo un énfasis más profundo en la enseñanza bíblica, en la didáctica, la Torá, ¿verdad? Entonces, se descentralizó del templo y se daba énfasis en la palabra. Y cuando estamos en nuestro tiempo, ya cuando la iglesia comenzó su desarrollo histórico a través después de Pentecostés, pues vemos que ya las dos cosas se fusionaron, ¿no? La enseñanza bíblica a través de la doctrina de los apóstoles y también el rito simbólico a través del sacramento de la Santa Cena.
¿no? Entonces, estos dos aspectos o estos dos elementos formaban ya la plenitud del culto, que es la forma que, bueno, actualmente tenemos de culto a Dios y mediante la cual expresamos nuestra búsqueda del Señor. Dios les bendiga. Estructura histórica del culto cristiano. En los primeros siglos el culto cristiano se celebraba en un contexto íntimo, casi familiar. Posteriormente, en el siglo IV, en el gobierno del emperador romano Constantino, el culto se hace público y oficial. Luego, en la época medieval, se debía a la doctrina, incluyendo elementos paganos, haciendo del culto o de la misa un ritual fastuoso, quedando excluido el pueblo. En el Renacimiento, la Reforma protestante suprime las prácticas paganas, tomando protagonismo la palabra de Dios. Desde la mitad del siglo XVI al siglo XIX, el estudio sistemático de la Biblia y las distintas interpretaciones de la misma y la aparición en Europa y América de hombres consagrados y líderes fuertes, lo cual favoreció la aparición de denominaciones protestantes, quienes se apropiaron de elementos considerándolos privados de su confesión o denominación. Por ejemplo, tenemos los bautistas del bautismo, las asambleas de hermanos de la enseñanza, los carismáticos y pentecostales del énfasis del Espíritu Santo, los reformados de la doctrina, los metodistas de la santidad, etc. Como podemos ver, el culto de la iglesia primitiva era íntimo y familiar. Luego, en la Edad Media se desvía la doctrina y se incluye elementos paganos. En la Reforma se retoma la palabra y la fe como protagonista del culto. En la época moderna, con la influencia de la Ilustración y la posmodernidad, con la tendencia de analizar corrientes de pensamientos opuestos, así como las ceremonias secretas de culto a algunas divinidades, llegamos a nuestros días con un culto fragmentado por la creación de distintas denominaciones. En el siglo XX y XXI nos encontramos con la iglesia contemporánea, en la cual podemos ver denominacionalismos, pluralidad, énfasis particulares en el culto, lo cual nos dan un culto fragmentado. Gracias. Buenas noches. Vamos a hablar ahora de las formas históricas de comunicación. Cada etapa de la historia tiene su estilo, su manera peculiar de comunicar ideas y conceptos. El estilo de nuestros cultos tiene que amoldarse a las modas comunicativas de cada época sin perder la inmutabilidad de su contenido y estructura. En la Edad Antigua, la transmisión oral fue el medio popular para comunicarse. En la Edad Media, la mayoría de personas no sabían leer porque los libros eran muy caros. Entonces el estilo de culto era más bien dirigidos a la vista, el arte en general y al oído, que es la música. En la Reforma hubo un cambio demasiado drástico, por el cambio que Martín Lutero hizo con los abusos de la Iglesia romana. Entonces la mente se convirtió en el único receptor de la verdad, y prácticamente todas las formas de comunicación desaparecieron. En el Renacimiento, dotó en su apertura avances nuevos y rápidos, medios de comunicación basados en la escritura, por lo que la comunicación se volvió didáctica y se individualizó. Se desecharon todos los indicios de comunicación visual en los templos, suprimiendo toda imagen junto a las fiestas paganas del calendario litúrgico. Hubo un celo por recuperar la autenticidad, se secularizó el culto. Continuando con la exposición sobre las formas históricas de comunicación, veamos ahora lo dicho pero representado en el esquema número 4, entendiendo que durante la historia cada etapa ha tenido su manera de comunicar ideas y conceptos. Entonces, durante la cultura antigua, o llamada también la Edad Antigua, la transmisión fue de manera oral, o sea, a través de la voz, desde el año 100 hasta el año 500. Durante ese periodo común,
del cristianismo. También vemos que en la Edad Media, del año 600 al año 1500, se realizó la comunicación a través de lo que es la vista y el oído. La vista, digámoslo así, el arte en general, y el oído a través de la música. En la época del Renacimiento y la Reforma, año 1500 a 1750, la comunicación fue de manera escrita y también en el pensamiento o en la mente. Y vemos allí el surgimiento de la iglesia protestante. También tenemos en la modernidad, o llamada también ilustración, año 1750-1980, que predomina la razón y la imagen. Y en el posmodernismo, en la época más actual, a partir de 1980 a la actualidad, lo que predomina en la comunicación es la imagen y también el símbolo, lo que trae consigo el aumento de las denominaciones cristianas, filosofías y también las sectas. Dentro de los aspectos internos del culto cristiano hemos visto que la base principal es la palabra de Dios y también la mesa del Señor o la Santa Cena, y que el contenido del culto resalta la unicidad y exclusividad de Dios como nuestro objeto principal de adoración, su naturaleza trinitaria y dentro de ella su marcado énfasis cristológico. Dentro de los aspectos externos hemos hecho una rápida mirada a la evolución histórica del culto cristiano desde sus inicios en la iglesia primitiva, en lo que denominamos el culto íntimo, hasta las postrimerías del siglo XX con el culto fragmentado. Las causas de esta evolución, por un lado, devienen en la influencia que sobre el culto han tenido las distintas etapas de la historia, como escolasticismo, renacimiento, ilustración, etc. Y por otro lado, con el estilo comunicativo de cada una de dichas etapas, como la voz, la escritura, la imagen, entre otras. Luego de este análisis de la historia pasada, la meta a partir de ahora es que entendamos y sepamos encontrar la mejor manera de celebrar nuestros cultos, con la base y el conocimiento de la escritura, pero adaptándonos a la forma, al estilo en que nos toca vivir ahora, en nuestra época, que nos encontramos en la posmodernidad, con sus características e influencia en el cristianismo y en el culto en particular. Muchas gracias.